Muy buenas noches, como cada viernes. Bienvenidos a su tertulia jurídica. Hoy hablaremos un poco sobre el discurso presidencial. Hablaremos sobre Afganistán, que es el tema obligado internacionalmente hablando. Hablaremos sobre uno de los grandes cucos, que es la reforma fiscal. Hablaremos sobre algunas leyes que hay que aprobar sí o sí, y también de lo que ha pasado en el caso Antipulpo, que está más animado que una novela mexicana de esa. Bueno, empecemos por el discurso del presidente. La locución del señor presidente realmente se esperaba, ustedes saben, el 16 de agosto como es costumbre, pero como se esperaba que Grace en algún momento del mismo 16 impactara, se corrió al día 18-19. Se tenía que hacer el discurso el lunes, se corrió al 18, perdón, que era miércoles. Bueno, básicamente, ¿en qué se enfocó el señor presidente? Primero que todo, él habló de que hay que reformar unos 12 ejes. Él habló de la independencia judicial, de la independencia del Ministerio Público. Él habló con respecto a una reforma fiscal. Él habló con respecto a la simplificación del Estado. Y él habló también de otras áreas que merecen algún tipo de reforma, para los cuales se van a ir sometiendo leyes. Pero lo principal es que él va a impulsar desde esta legislatura una reforma constitucional. Y realmente no se ha todavía visualizado qué va a contener la misma. Me imagino que tendrá el mismo proceso que ha tenido las anteriores, un proceso de consultas públicas, y luego es que el texto consensuado va a pasar a manos de los legisladores, que estudiarán, harán sus propuestas y entonces procederán debidamente a aprobar, para entonces que el presidente o vete o publique, porque él no puede hacer muchas cosas. Y obviamente, si el presidente manda una propuesta propia, conocerla e incorporarlo en el marco de los debates. Con respecto a ese discurso, que fueron como 33 minutos aproximadamente, hay dos grandes puntos que se destacaron más que ningún otro. Primero que todo, la necesidad de una reforma fiscal, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy, y también que él entiende que aunque per se él ha logrado sembrar las bases de un ministerio público independiente y que no esté dependiendo de una llamada del Palacio, que eso realmente es algo institucional y que debería de trascender la figura del mandatario de turno, por lo cual lo quiere dejar instituido en la Constitución. Habrá que ver realmente, cuando se presenten en sus momentos los distintos proyectos que surjan, qué es lo que realmente se va a discutir, cómo se va a consignar la independencia tanto del Poder Judicial como de la Procuraduría, cómo se va a manejar el asunto de la reforma judicial, cómo se va a manejar el proceso de simplificación administrativa, es decir, que cada vez el Estado tenga más burocracia y sea más eficiente, que fue otro de los ejes. Entonces, en sí fue un discurso muy atípico. Normalmente lo que uno espera en un primer año es una rendición de cuentas, pero realmente, primero, el discurso no fue en el Congreso, y segundo,
por su propia naturaleza y las condiciones tan raras, vamos a decirlo así, que ha sucedido durante todo el primer año de mandato de Luis Abinader, se entendía que no podía ser tanto sobre logros alcanzados. Ha habido una pandemia de por medio que ha deprimido un sinnúmero de sectores, que ha sido en los últimos 3 o 4 meses que se han ido relanzando. Por cerca de un año la economía estuvo totalmente paralizada. O sea que realmente se puede decir que por esas aciagas condiciones, ahora mismo continúa en cierta manera una luna de miel con la administración de Abinader. Eso puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno en la medida que él logre cumplir las cosas que él va prometiendo. Pero si no lo logra realmente, entonces se le va a meter una presión adicional a la que han sufrido otros mandatarios. Y justamente el discurso de ayer no fue enunciativo, o sea, no fue yo hice, yo logré, yo manifesté, sino en futuro fue propositivo: yo haré, yo edificaré, que no está del todo mal. Hubo una pequeña parte que sí, que fue anunciando las cosas que bien o mal, a pesar de la pandemia, pudo hacer. Pero el grueso, como les digo, son de promesas que veremos manifestarse en la medida de lo posible en el próximo año. Él habló también, por ejemplo, de lo que es el transporte vehicular, citó el caso del proyecto del monorriel y de un teleférico para Santiago. Se habló también de algo que ya hemos discutido acá por este medio, que es el asunto de extender las líneas del metro y conectar los Alcarrizos como límite al norte hasta el aeropuerto de las Américas. Todo eso está estudiado y eventualmente se va a licitar. O sea, realmente se tocaron muchos puntos a manera de propuesta. Lo que hay que ver es cómo se organiza para que en estos 3 años que le quedan seguros de mandato, él pueda cometer la mayor parte de estos proyectos. Entonces, vamos primero, antes que con Afganistán, con la reforma fiscal. Yo creo que ese es uno de los cucos más grandes de todos los gobiernos. Porque realmente vamos a estar claros. En este país, cuando se habla de reforma, supone inmediatamente un aumento de las alícuotas y creación de uno o más impuestos que haya que pagar. Si recordamos, por ejemplo, la reforma del 92 parió el ETEBE, y todas las reformas fueron surgiendo después o le aumentaron a la tasa que se pagaba con respecto al selectivo al consumo o al impuesto sobre la renta, o el mismo ETEBE, que tiene varias tasas diferenciadas o alícuotas, que es el término correcto. ¿Qué está pasando? Desde hace mucho el Estado Dominicano tiene una serie de problemas. Primero, hay una evasión altísima. Más de un 50% de las personas no paga impuestos de ningún tipo. Hay una evasión de más del 40% de ITV. Hay una evasión de más del 60% de impuestos sobre la renta. Y realmente, de los que declaran, muchos, llevados también por un sistema muy voraz, tienen que hacer sus declaraciones. O sea, usted realmente ganó 7 y
perdió 2, usted declara que usted ganó 4 y perdió 3, para que los números le empaten. Porque no es lo mismo usted pagar 5 pesos de impuestos que pagar 1. ¿Eso realmente es moral? No, no lo es, pero es una manera en que muchos negocios pequeños sobreviven. Ahora, ¿qué está diciendo mucha gente? Que, por ejemplo, el licenciado Ramón Alburquerque, en vez de una reforma fiscal, lo que invita a que se aplique a rajatabla la ley 1692, que es nuestro código tributario, y él lo que pide es que se aplique tal cual, o sea, al que se encuentre evadiendo impuestos, al que se le demuestre defraudación fiscal, que vaya preso. Solo hay un problema. Primero, ¿cuánta gente aguanta una auditoría si se le hace? Y segundo, tendríamos que crear una cárcel del tamaño de Pedernales o del tamaño de Barahona para meter a todo el evasor. Porque o el que no declara, o el que declara mal, o el que declara de a poco, tendría que ir a esa cárcel. O sea, señores, medio país terminaría en esa prisión. Pero, ni modo. Habrá que ver cómo se va a manejar. En un principio se ha hablado que eso me parece interesante, eso lo hemos hablado, que se piensa bajar la alícuota del ITEVIS y crear una tasa única sacando algunos productos, o sea, todo el ITEVIS, en vez de tener un ITEVIS a 6, uno a 12, uno a 18, no, va a una sola tasa. ¿En cuánto se va a equilibrar? Yo no sé, porque todavía en sí esto no se ha discutido de un todo. A lo mejor termina en 10, a lo mejor termina en 12, pero universal, un solo ITEVIS. Entonces, impuestos sobre la renta, impuestos sobre ganancias, todo lo que tenga que ver con activos, todo eso se va a disparar. Porque en principio lo que se persigue con eso es quitarle algo de todo el efecto que tiene el ITEVIS, de ese peso tan preponderante. Nosotros lamentablemente tenemos un sistema que castiga el consumo. Porque el ITEVIS, señor, es lo que usted paga cada vez que usted compra un bien industrializado o un servicio. Cada vez que usted va a un supermercado, cada vez que usted va a un restaurante, cada vez que usted va a un hotel, todo eso conlleva ITEVIS. Y vamos a estar claros, eso lo único que hace es que castiga a los que menos tienen. Si ahora mismo una persona que gana 5,000 pesos, tú le dices que haga una compra de 2,000, y usted pone a una persona que gane 10,000 a que haga una compra de 2,000, y tú calculas el ITEVIS que tiene que pagar, numéricamente es lo mismo, pero para el que gana menos es una estocada mortal que tú le estás dando, porque tú te estás llevando un 10% de lo que él gana, mientras que para el otro no es que sea algo agradable, pero no es tan significativo. Y mientras tú más asciendes y más ganas, menos te afecta en comparación al que menos gana. Mientras que los impuestos a capital, que debió siempre haber sido la base del sistema tributario dominicano, se basa en un principio muy simple: el que más tiene es el que más debe pagar. Pero sabemos que realmente eso afectaría a grandes familias, grandes empresas. Entonces, eso nunca fue una salida muy popular.
Pero vamos a ver cómo se maneja ese asunto de la reforma fiscal. Ese es algo que viene sí o sí. Ya incluso el ministro Paliza ha hablado de eso. Yo calculo que de aquí a diciembre o enero, fácilmente, si no la tenemos aprobada, al menos ya conoceremos en detalle a qué nos vamos a enfrentar. Y podremos hacer nuestros planes con respecto a cómo sobrevivir a ese nuevo escenario. Afganistán ahora. Afganistán es una región montañosa que ha sido la cuna de un sinnúmero de tribus sumamente belicosas. Hasta ahí llegó el Imperio Aqueménida, hasta ahí llegó Alejandro Magno, y en los últimos 200 años sufrió invasiones de británicos, de rusos y de americanos. Realmente esas tribus siempre fueron furiosos e indomables luchadores por su libertad, pero nunca han tenido alguna forma de unirse, de formar algo más allá de las lealtades tribales. Esa ha sido la gran tragedia de ese país. Durante una breve década, en la década de los 70, ellos se constituyeron en reino, tuvieron brevemente un rey. Las mujeres vivían en un ambiente relativamente liberal. Da un golpe de estado. A partir de ese momento, que fue en el año 73, 74, más nunca ese país supo lo que era paz. Se instauró un gobierno militar. Ese gobierno militar recibe una invasión soviética porque los soviéticos querían poner a gente adepta a ellos, y además de que toda la vida la Unión Soviética tuvo la ambición de pasar un gasoducto y un oleoducto que atravesara Afganistán, se conectara con Pakistán y saliera por el Océano Índico. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética no tiene mares cálidos. O sea, le cuesta conectarse con rutas comerciales. Mares que se puedan navegar el año entero. El año entero, bueno, quizá Kaliningrado, que queda cerca de Polonia, en Europa, en el Báltico, y Vladivostok en el extremo oriente de Rusia, hoy en día. Pero después de ahí, no tienen ningún puerto que realmente permita ese trasiego de combustible. ¿Qué le significó a la Unión Soviética meterse en Afganistán? Cerca de 10, 12 años gastando dinero, recursos, tropas, y fue una de las causas indirectas que provocó la implosión de la Unión Soviética. En el siglo XIX, ya los ingleses habían tomado hace mucho el control de la India. ¿Cuál es una de las grandes producciones de Afganistán? La amapola. ¿Y qué se extrae de la amapola? El opio. ¿Y cuál era uno de los productos que más mercadeaban los ingleses, sobre todo en Asia? Bolas de opio, sobre todo el mercado chino. Por eso trataron de invadir militarmente Afganistán. Eso fue una serie de intentos, se llevaron durante un periodo de 4 o 5 años, pero nunca pudieron tomar por completo el territorio, como tampoco pudieron los soviéticos. Los gringos empezaron una ocupación de 20 años luego de los de las Torres Gemelas, que ellos invadieron Afganistán. Pasó George Bush hijo, los dos gobiernos de Obama, pasó Trump, empieza Biden.
Durante ese largo periodo de 20 años, señores, 20 años, realmente Estados Unidos nunca tuvo control total del territorio. Estados Unidos fue levantando una infraestructura muy débil, muy permeable, de algo más o menos parecido a un Estado, con un presidente, elecciones, policías. Pero ¿qué pasó? Que los presidentes que eligieron eran gente que nada más velaba por su tribu. Y ahí vinieron parte de algunos problemas que han provocado el regreso de los talibanes. A gente tradicional le molestaba ver a mujeres que pudieran estudiar, que pudieran formar parte de la vida como cantantes, como meseras, cuando antes lo que básicamente era su trabajo era simplemente parir muchachos y criarlos. Y eso de de educarse, ni de relajo. Y ese gobierno cometió un error mortal. ¿Cuál fue? Que ellos duraron entre 6 y 8 meses que no le pagaron ni a la policía ni al ejército. ¿Qué fueron haciendo la gente del Talibán hasta antes del anuncio de Biden? Todo aquel que esté interesado en unirse a nosotros, le vamos a pagar $150. Ellos fueron hablando con los comandantes de cada ciudad, con los comandantes de cada región, de cada departamento. Señores, ustedes no se dieron cuenta que no hubo una sola batalla, que ellos en una semana se comieron Afganistán entero y llegaron a las puertas de Kabul. Los gringos sabían que algo así podía pasar, pero ellos esperaban que hubiera una resistencia, aunque sea simbólica, y que el proceso que los talibanes se iban a tomar de ocupación se iba a tomar unos 45 días a lo sumo. Entonces, como ustedes entenderán, 45 días no son 7 días. Eso provocó, como ya se ha visto, que no destruyeran ninguno de los polvorines y que todas esas armas cayeran en manos del Talibán, que ahora está más fuerte que nunca, que miles de personas todavía están en el aeropuerto de Kabul, subiéndose hasta en las alas para que pudieran salir huyendo en el vuelo que aparezca, sea de carga, sea de pasajero, sea de lo que sea, hasta un avión cisterna, no importa, pero es salir de él. Y, señores, hay un detalle. ¿Cómo usted le justifica a un soldado que duró 5, 10, 15 años peleando ahí, que todos los esfuerzos que hizo fueron en vano? ¿Cómo te justifica que los trillones de dólares que se gastaron, que las bombas, las batallas, en fin, todo lo que se hizo fue en vano? Eso ha provocado que mucha gente se sienta dolida y que los índices de aprobación del presidente Biden hayan caído tanto. Las elecciones no fueron hace tanto y Biden estuvo por encima de un 55%, 50%, que es un buen porcentaje para un presidente en su primer año. Señores, ya él está por debajo de 50, él tiene que estar cerca de 40, 45. Eso, para fines de una reelección,
si él llega al 2024, es mortal, porque por el mismo ejercicio del poder él seguirá bajando. Obviamente él no va a llegar a un extremo como el que llegaron el mismo presidente Trump o Richard Nixon, que Trump llegó incluso a un 20-25%, y Richard Nixon también cercano en su último año, pero para un incumbente, o sea, para un presidente de Estados Unidos que al menos piense en reelegirse, a lo mejor tener una aprobación cercana a un 30% es mortal. Porque poniéndolo en términos llanos, aunque obviamente sabemos que no es tan lineal, estamos diciendo que 7 de cada 10 de tus ciudadanos no quieren saber de ti. Estamos claros que hay un porcentaje que va a votar por ti aunque no quiere saber de ti por los colores partidarios, pero eso no te va a dar para ganar. Tú no vas a conseguir un 15% que se te voltee, o un 20%. Entonces por eso es significativo ese desplome en la popularidad de Biden. Pero vamos a ver cómo se maneja todo. Entonces, el último tema, pendiente legislativo y lo que ha pasado con el caso Antipulpo. Bueno, yo creo que todos recordamos quién es Maxi Medina, el hermanito de la ex primera dama. Él logró hacer un sinnúmero de compañías fantasma y ganó muchísimos concursos, proveyendo desde clavo hasta pincho, hasta alambre, lo que a usted se le ocurriera que necesitara en algún momento una compañía distribuidora de electricidad. Maxi lo buscaba, se ganaba eso, y él realmente tenía 42 millones de dólares en una cuenta y como 600 millones de pesos. Cuando se destapa el caso Antipulpo, porque se demuestra que todas esas licitaciones fueron fraudulentas, que realmente se le favorecía en virtud del vínculo por el ser cuñado del presidente y demás, a él le congelaron los fondos y él pidió que le dejaran manejar su dinero. Yo aquí había explicado por este medio que eso no era viable, porque él lo que iba a hacer era eventualmente insolventarse si había una condena posterior. Él simplemente iba a decir que ya él estaba fundido y que él no tenía nada. El juez parece que me escuchó, o que al menos tuvo la misma línea de razonamiento que yo, y le dijo que no, que nanay, o sea que ahí no se iba a poder. Entonces, esto, como yo les dije de casos anteriores, marca un precedente, porque al que le incautan las cuentas y trate de saltar con algo parecido, lo más probable es que le digan que no. O sea, hasta que no haya un fallo definitivo que lo absuelva, ahí no va a haber nada y no van a poder manejar ese dinero. Ese dinero se va a quedar incautado. Ya ustedes se imaginan el golpe que fue ese. Entonces, con respecto a la segunda parte, que es los pendientes legislativos, el 16 de agosto empieza el segundo periodo de cada año a la hora de legislar. En principio, nosotros tenemos el 27 de febrero, dura 90 días, se puede extender por 90 días más. Y entonces tenemos ahora mismo lo mismo, o sea, 16 de agosto, 90 días, puede extenderse 90 días más. O sea, si más o menos calculamos, este segundo periodo podría extenderse hasta enero, mitad de enero, con la prórroga adicional. Señores, primero que todo, hay un sinnúmero de leyes que están pendientes. El Código Penal,
reforma al sistema de seguridad social, que eso se ha debatido mucho. Hay por ahí propuestas de reforma al código de trabajo, lo que es simplificación administrativa, en fin. Y eso es realmente sin mencionar todas las leyes sectoriales, por ejemplo, en materia de medio ambiente, muchas de las cuales tienen más de 20 años ahí, durmiendo el sueño de los justos. No estamos hablando todavía, por ejemplo, que esa se ha caído como 5 veces, de la ley de extensión de dominio, de una ley que planea establecer formalmente, porque eso está en veremos, lo de la alianza pública-privada, que quiere modificar algunos aspectos. O sea, para que ustedes tengan una idea, se calcula que perimieron, o sea, no se conocieron en el tiempo debido, 269 iniciativas, y que están durmiendo el sueño de los justos, o sea, no se han sometido, y parece que no hay iniciativa de conocerla, aproximadamente 569. O sea, hay cerca de 600 leyes que otras leyes mandan a aprobarla o se necesitan para tal o cual cosa. Entonces realmente yo creo que el Congreso tiene que abocarse a cumplir con esa deuda con la sociedad. Yo entiendo que aprobar una ley no es fácil, porque tiene que pasar por las distintas comisiones, que den su informe, primera lectura, segunda lectura, el proceso legislativo. Perfecto. Pero hay leyes de esas que tienen muchos años conociéndose. Hay que darle prioridad. El Código Penal forma parte de una camada que empezó a conocerse en el año 2000. Ya eso debió de haber estado resuelto. La Ley de Medio Ambiente es del año 2000 y mandaba a que se votara una serie de leyes sectoriales y de reglamentos que se supone que la mayor parte iba a estar listo como muy tarde, a los 6 meses o al año de la aprobación de la Ley de Medio Ambiente, muchos de los cuales todavía no se han votado ni se han redactado. Y si seguimos buscando leyes orgánicas, ustedes van a tener un sinnúmero de delegaciones. Por ejemplo, aquí hay que establecer una ley que establezca créditos para el que quiera invertir en energía nuclear, por ejemplo, que eso lo prevé la misma ley de que crea el Departamento de Energía, del Ministerio de Energía y Minas. Aquí hay que establecer, en fin, un sinnúmero de cosas que se han quedado en el aire. Sí, con respecto al primer tema, señores, nosotros también tenemos que destacar que el presidente quiere una reforma en el área laboral. Quiere darle carácter a lo del trabajo digno, quiere darle carácter a un fortalecimiento del Ministerio de Trabajo y además que se creen mecanismos reales para una seguridad social que le llegue a todos y un trabajo bajo las condiciones que se tenga, pero que realmente funcione. Ahí, primero que todo, habrá que examinar qué tipo de código de trabajo vamos a usar. Porque bueno, sé que con respecto a la materia laboral hay una serie de trancas. El primer choque entre todos los sectores es el tema de la cesantía. Segundo choque, la virtualidad o la presencialidad. Otra cosa, aunque en menor medida, el asunto del horario. De 8 a 5 o de 9 a 6. Mucha gente entiende que es el único horario posible. No entienden que puede haber horarios rotativos. Que tú, por ejemplo, trabajes 3 días a la semana
y 2 tú descansas. En fin, nosotros tenemos como país que reflexionar y tratar de alguna manera de llegar a un consenso sobre todos esos temas que yo he ido tratando hoy, que la mayor parte, con la excepción del tema de Afganistán, forman parte de los famosos 12 ejes que habló el gobierno. ¿Qué justicia queremos tener? ¿Qué sistema electoral queremos tener? ¿Qué tipo de constitución queremos tener? ¿Qué trabajo le vamos a ofrecer a nuestros empleados y a nuestros hijos? ¿Cómo se va a regular la seguridad social? En fin, muchas interrogantes, pero que son las que van a definir la República Dominicana en los próximos 10, 15, 20 años, porque lo que hagamos hoy va a tener incidencia a mediano y a largo plazo. Entonces, señores, vamos a trabajar por y para la patria, que de esa manera trabajaremos para nosotros mismos. En el día de hoy hemos conversado brevemente sobre el discurso presidencial, hemos hablado de Afganistán, hemos hablado sobre la reforma fiscal, hemos hablado sobre los pendientes legislativos, que es lo último que hemos hablado, y sobre cómo se mantiene todavía la incautación de los bienes del hermano de la ex primera dama, o sea, del señor Máximo Montilla. Para mí, como siempre, ha sido un placer estar con cada uno de ustedes. Les reitero la invitación para la próxima semana. Acá los esperamos, como siempre, cada viernes a las 8 de la noche, en esta su tertulia jurídica. Muchas gracias y que pasen un feliz fin de semana.